Buenos días, mi nombre es Ana María Gómez Cortés, soy estudiante del énfasis de interpretación del proyecto curricular de artes musicales de la Facultad ASAP de la Universidad Distrital. Muchas gracias a todos por estar acá, a los maestros jurados, a los compañeros, gracias por venir, a la maestra, la compañera que está acá, muchas gracias. Entonces, lo que voy a hacer hoy es la presentación de mi proyecto de grado que está inscrito en la modalidad monografía. Lo titulé Desarrollo de la grabación del bajo eléctrico en Bogotá. Entonces, considero que es un trabajo de relevancia para el material alrededor del instrumento, ya que pues hace un aporte al estado del arte, que en realidad no había información específica condensada en un solo documento alrededor del desarrollo de este instrumento a partir de su inclusión en la industria fonográfica en Colombia y en Bogotá específicamente. Entonces se encontró que había vacíos en el estado del arte y me apoyé en 3 documentos pues que tenía algunas referencias respecto a la temática, 2 trabajos de investigación que se hicieron aquí en el proyecto curricular, uno que se llama Análisis para la interpretación del bajo eléctrico sobre 6 horas del binomio de oro. En el capítulo 5 hace mención de cómo la grabación y la participación del bajo eléctrico llegó a tener pues, su desarrollo a partir de su inclusión en la industria fonográfica. Asimismo, el bajo eléctrico en la música llanera, aspectos técnicos e interpretativos a partir del golpe y del pasaje criollo, un trabajo de Germán Castaño del 2021, en su capítulo 3 también menciona cómo el bajo comenzó a incluirse en estas músicas de esta región, tanto en Venezuela como en Colombia, a partir de la dinámica de la grabación. Y por último, otro trabajo que se llama El bajo eléctrico en el género bambuco en la música andina colombiana, de Pedro Cortés, un estudiante de la Universidad Pedagógica, también hace mención como también el instrumento llegó a incluirse, a participar a partir de las grabaciones. Bueno, y entonces este trabajo hace un trabajo de memoria, de recopilación, y hace un apoyo, hace una aproximación histórica y técnica. Bueno, entonces para eso me formulé esta pregunta-problema: ¿cuál ha sido el proceso de desarrollo de la grabación del bajo eléctrico en Bogotá entre el año 1961 y 2025, la actualidad? Y planteé estos objetivos. El objetivo general: analizar el proceso de grabación del bajo eléctrico en Bogotá desde las experiencias de bajistas de sesión, y como objetivos específicos, describir las principales etapas del desarrollo de la grabación del bajo eléctrico, exponer diversas técnicas de grabación del bajo eléctrico, realizar un análisis comparativo de las técnicas y enfoques de grabación, presentar y sistematizar experiencias de bajistas de sesión destacados en Colombia a partir de sus vivencias en diferentes salas de grabación en Bogotá, explorar las relaciones entre bajistas, productores e ingenieros de sonido durante el proceso de grabación, reflexionar sobre las posibles trayectorias futuras del bajo eléctrico. Bueno, entonces, como antecedentes quiero mencionar que mi interés en realizar esta investigación fue básicamente porque tomé el curso de literatura de instrumento, que estuvo enfocada hacia la grabación del instrumento, y pues también ser partícipe de otros proyectos en donde pude tener la posibilidad de grabar. Bueno, también quiero mencionar que el instrumento es en realidad muy joven en comparación pues, de otros instrumentos. Se desarrolló en el año 1951 en Estados Unidos. En el 51 se comercializó, se masificó a través de la marca de este reconocido luthier, Leo Fender, y entonces pues Colombia desde
siempre ha tenido inclusión durante los procesos de globalización. Sin embargo, sobre todo en la primera parte, en el siglo XX y la segunda parte del siglo XX, todo lo que era en materia de tecnología llegaba acá con una diferencia de 10 años. Entonces menciono esto porque en el 51 ya había un proceso de desarrollo en Estados Unidos y en Colombia pues llegó posterior. Bueno, también quería comentar que Colombia estuvo inmersa en el proceso de la industria fonográfica desde principios del siglo XX. Entonces el musicólogo Sergio Espina comenta cómo la RCA Víctor vino acá con tecnología portátil, hizo grabaciones, entonces desde un principio Colombia estuvo ahí. Sin embargo, es hasta la década de los 30 que se crean Discos Fuentes en Cartagena y ya hay una industria propia en Colombia. También me parece importante que durante la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, pues hubo como un antes y un después, porque Colombia era un país netamente de campesinos y pues este señor trabajó en la radio y la televisión y se masificó. También en el año 63 se creó Inravisión, entonces eso creó una necesidad en el público pues de masificar la música a través de la grabación por medio de la radio. Entonces, este trabajo aporta a la historia y a la pedagogía del bajo eléctrico, porque pues siendo estudiante, siento que uno tiene que saber pues en qué momento estamos parados de la historia y de dónde venimos y para dónde vamos. Y visibiliza a los bajistas como agentes culturales, claramente porque pues a través de la historia, de la grabación, pues son ellos quienes han ido construyendo como esta historia y esta identidad alrededor del instrumento a nivel mundial y pues específicamente también aquí en Colombia. Y bueno, ofrece un marco técnico y estético sobre la grabación en Bogotá. Entonces voy a hablar un poquito del método. Es un estudio cualitativo exploratorio que se hizo a partir de la formulación de una entrevista, se aplicó a 22 personas. Entonces estas entrevistas fueron hechas a bajistas de sesión y productores, entre ellos personas de vieja guardia y personas que aún son estudiantes o que son bastante, sí, de las nuevas generaciones. Posteriormente se hizo la transcripción de estas entrevistas y luego se utilizó esa información y se realizó la categorización a través de la IA Notebook. Esto me permitió, porque el documento de las entrevistas fueron 200 páginas, entonces era muchísima información, entonces esto me ayudó a categorizar y a iniciar el análisis de la información. Entonces el cuerpo del trabajo consta de dos partes: el capítulo 1 que habló de un contexto histórico y la segunda que sería la categorización. Entonces en el contexto quiero hablar cómo podemos indagar la llegada del bajo aquí a Colombia, entonces a través de las grabaciones, porque básicamente el instrumento es un instrumento de carácter popular inicialmente, pero posteriormente conforme han pasado los años entonces se ha ido integrando a las músicas académicas. Entonces, en la pregunta problema había puesto desde el año 61 porque la referencia más antigua encontrada pues hasta el momento es un disco que se llama Luis Rovira Sexteto, que desde el año 61 era músico que tenía un sexteto de jazz, y aquí hizo participación el maestro León Cardona tocando el bajo eléctrico. Posteriormente en el año 63 también encontramos los Daro Boys, que es una agrupación de música rock, y en el Teatro Colón grabaron este disco desde el año 63 y ahí se puede apreciar también el bajo eléctrico. En músicas del norte muchas personas me referenciaron los corraleros del Majagual,
Entonces ellos, verificando la información que me relataban los bajistas, hice como comparación con otras fuentes, entonces encontré que estos dos discos son del año 66, el primero que se llama Nos Fuimos y Volvimos, ahí se aprecia todavía la sonoridad del contrabajo acústico, y aquí en Nuevo Ritmo ya pues se encuentra el bajo eléctrico. También mencionar que en Bogotá se crearon los estudios Ingeson en el año 66, que todavía existe como la figura, lo compró otra compañía, pero todavía sigue como los mismos equipos. Y Audiovisión también, que es uno de los grandes estudios aquí en Bogotá, que nació en el año 78, aún sigue vigente. Y bueno, también mencionar que conforme comenzaron a venir músicas, instrumentos, entonces también las influencias de músicas como el funk, el rock, el jazz, siempre estuvieron presentes a lo largo de todos estos años, y eso pues lo tuvieron en cuenta los bajistas a nivel nacional. Entonces, también quiero hablar del desarrollo interpretativo. Cómo se adaptaron estos ritmos, o más bien cómo se adaptó el instrumento a este tipo de ritmos. Entonces, en principio, las músicas tradicionales regionales de Colombia pues han tenido sus instrumentos propios que hacen el rol de bajo. Entonces encontramos entre ellos la marímbula, la tambora y el furruco. Sin embargo, pues a medida que han habido estos procesos de globalización, entonces han entrado otros instrumentos que pasan a suplir. Entonces también encontramos la guitarra como instrumento acústico, el contrabajo y el arpa llanera, digamos en el caso de la región del llano. Y ya hacia los años 60 es que se hace la inclusión, pues como encontramos en las grabaciones, del bajo eléctrico. Entonces en principio esto no era bien aceptado, de hecho pues eran reacios, sobre todo en las músicas tradicionales, tanto así que pues hay una anécdota que se cuenta que en las músicas llaneras entonces ya se estaba implementando en grabaciones el instrumento, pero en música en vivo entonces tocaba ocultar el bajista detrás del escenario para que los músicos pues pudieran apreciar la música y no juzgar como es de lo visual. Y bueno, entonces ha sido todo un proceso. Entonces, precisamente los estudios de grabación son los que le han dado protagonismo o le han dado paso al bajo eléctrico a través de sus intérpretes para tener este rol y tener una propia voz desde el estudio. Bueno, entonces voy a mencionar las categorías que se analizaron en el capítulo 2. Entonces la primera es evolución de las técnicas de grabación, adaptación a los ritmos tradicionales colombianos, cambios en la interpretación y rendimiento, impacto de los avances tecnológicos, rol en la música colombiana tradicional y popular contemporánea, bajistas colombianos influyentes y legados, prácticas de estudio y dinámicas colaborativas, influencia de las tendencias musicales internacionales y artistas internacionales y nacionales, futuras trayectorias del bajo eléctrico, elección de equipos e instrumentos, arreglos escritos versus libertad creativa, referencias sonoras y objetivos estéticos. Entonces voy a hablar de esas categorías de forma condensada. Entonces, sobre las técnicas y dinámicas de grabación, como había mencionado anteriormente, pues Colombia ha tenido participación desde la primera parte de la era de la grabación. Sin embargo, es desde la era de la grabación magnética que Colombia ya tiene, o sea, se posiciona como industria autónoma, ¿sí? Y entonces ha visto también este proceso de lo análogo a lo digital, que en realidad no difiere mucho de lo que sucede a nivel global, porque es una réplica de lo que
lo que sucede en países de primer mundo donde se desarrollan las tecnologías que se compran acá. Sin embargo, hay que mencionar que por las precariedades de las condiciones también y por esa brecha que es prácticamente una década de llegada de esa tecnología aquí a Colombia, entonces hay como un proceso de criollización, entonces sí, se graba pues con las condiciones que hay. Sin embargo, por ejemplo, los estudios aquí en Bogotá como Ingeson y Audiovisual siempre trataron de estar pues como en materia de actualización y estar a la vanguardia con esos equipos de grabación. Bueno, quiero hablar sobre la grabación directa versus con el amplificador, específicamente como dentro de la grabación del bajo eléctrico, porque inicialmente entonces se grababa en bloque, pues se ponía un micrófono y el amplificador del bajo eléctrico se ponía lo más cerquita posible al micrófono. Entonces esto se fue paulatinamente cambiando las dinámicas de grabación de esta forma, porque pues en medida que fueron apareciendo pues innovaciones, entonces cuando comenzaron a aparecer los canales hubo más posibilidades para grabar el bajo y bueno, realizar mezclas. Entonces por ejemplo hay una referencia que es el Ampeg B15, que es un amplificador pues como súper clásico que le encanta a los bajistas grabar con eso, y bueno, los de vieja guardia mencionan mucho esto. Pero entonces, a medida que se fue desarrollando pues, el paso, la transición de lo análogo a lo digital, ya encuentran que no es necesario usar esta segunda línea y pues se usan plugins ya digitales dentro de los DAW. Y entonces pues como que crea una paleta de colores muy amplia. Pero hablando con los bajistas de vieja guardia, entonces dicen que prefieren, o sea, que añoran el sonido de lo análogo que no está presente en lo digital. Entonces hay como ahí esa ¿cómo se diría? Tensión. Sí, como ay, no sé la palabra. También me parece súper importante esto que está sucediendo, este fenómeno de los estudios profesionales versus los estudios en casa. A raíz de la pandemia, pues se dice que se evolucionó, se avanzó unos 10 años por lo menos en materia de tecnología y de grabación pues musical. Cambiaron muchísimo las dinámicas, porque entonces ahora los bajistas de sesión ya no requieren tener que ir hasta el estudio de grabación, sino que pueden lograr participar y hacer producciones en casa de muy buena calidad, muy profesionales. Entonces, pues dicen que los estudios profesionales en realidad ya están en decadencia, se están acabando, o sea, surgen y se acaban pequeños estudios, y pues esta es como la tendencia ahora. Y sí, la mayoría de los bajistas pues tienen pues que entrevisté, tienen esa posibilidad, graban todavía en estudios, pero también se están armando bien de su estudio personal, también porque estos procesos de globalización han permitido que el acceso a estos equipos sea mucho más económicos y pues más rápidos la llegada aquí. Bueno, otro factor que me parece súper importante es los arreglos escritos versus libertad creativa. Entonces, la relación entre el bajista, el productor y el ingeniero, entonces muchas veces está la música arreglada, y entonces aquí pone como al desnudo las capacidades de los bajistas de sesión. Entonces precisamente tienen que tener un desarrollo integral. Entonces está la música que está específicamente escrita y que tienen que llegar a leer, o también los productores le dan la total libertad a los bajistas de crear sus propias líneas. Entonces están ahí jugando siempre como con esas dos partes. Y bueno, ya mencioné los cambios de las prácticas según la época. Bueno, otra cosa que quería mencionar es que en años
en los primeros años que no se le daban los créditos a los músicos en general y a las mismas producciones no se les ponía la fecha, pues toda esa información se perdió, no se sabe en realidad quiénes grabaron, sino muchas veces también por tradición oral es que se sabe los créditos de las producciones, ¿no? Pero ahorita en este momento sucede que a veces por la gran demanda de producciones musicales lo que hacen los productores es pedir unos trabajos, como mencioné, grabaciones en casa, y entonces los bajistas mandan, pero en realidad no saben para qué trabajo están haciendo, entonces muchas veces no se sabe en qué trabajos quedaron sus participaciones. Entonces aún sigue pasando eso respecto a los créditos. Bueno, ahora quiero hablar sobre el legado de identidad. Entonces, definitivamente el bajo es un agente de la identidad musical en las músicas colombianas. Y bueno, cuando hablo de músicas colombianas, no solamente me refiero a las tradicionales y populares, sino también como a las músicas que se han apropiado acá también, como el rock, el jazz. Entonces, da posibilidad a la transformación de géneros y a la estética sonora, esto teniendo en cuenta que desde el principio entonces siempre los músicos estuvieron influenciados por muchísimas músicas y músicos, entonces lo que hizo que ellos llevaran el instrumento a otro nivel a partir de esos conocimientos y de los conocimientos que tenían de aquí, de las músicas de acá. Entonces quiero mencionar a estos dos bajistas que no son bogotanos, pero que de alguna forma han tenido relación con la capital. Entonces, Fernando Silva, el Ovejo, y Chepe Ariza, quienes han hecho un trabajo desde el bajo solista, incluyendo músicas foráneas, técnicas extendidas del instrumento con músicas regionales de acá. Bueno, entonces, dentro de las influencias musicales, de quien más hablan es de Jaco Pastorius, y pues me parece muy chévere porque, digamos, en principio aquí los músicos, pues por estas condiciones que digo de precariedad, pero en realidad no era precariedad porque pues eso permitió que desarrollar otro tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, Chepe Ariza relata que él tenía el video, el VHS de Jaco Pastorius, y entonces él era el bajista como de prestar el VHS, entonces todos se reunían en la casa de él para ir a mirar qué era lo que estaba haciendo, porque en principio era la imaginación, mirar la carátula y bueno, es el rojo que está haciendo, y pues a partir de eso, ¿no? Como el desarrollo musical siempre fue como desde la imaginación, escuchar qué era lo que estaban haciendo con esas técnicas que en realidad no se podían ver, pero que se podían distinguir y buscar dentro del instrumento. Entonces, eso en principio. Como influencias nacionales, pues también se habla de Fruco, Calilla, José Vázquez, El Maño Torres, y quiero mencionar a Néstor Vanegas, quien recientemente, pues el año pasado le otorgaron una mención de la Academia Latina de la Grabación, o sea, de los premios Grammy, como ingeniero de grabación. Es uno de los bajistas actuales que más graban, y pues lo hace aquí en Bogotá desde su casa para producciones nacionales e internacionales. Y bueno, sí, tiene tremendos equipos ahí en su casa, entonces, bueno, también mencionar la estética del sonido, el error como parte de la emoción. Esto es algo que se menciona mucho porque en principio, como la grabación se hacía toda en bloque y era continua, en lo posible no parar, entonces los músicos tenían que tener un nivel y una concentración súper alta a la hora de estar en esta dinámica de grabación. A lo largo del tiempo que se han podido hacer las modificaciones, la edición del material, por ejemplo en la cinta magnética tocaba hacerlo a mano. Ya este tipo de cosas han cambiado, ahora se puede cortar, pegar y editar súper fácil. Entonces esas son como cosas que se añoran, hablando como con bajistas de vieja guardia.
Eso y el sonido, entonces los instrumentos, también se habla de los instrumentos, las cuerdas, todo este tipo de cosas pues que han ido cambiando conforme la tecnología también ha ido cambiando. Y bueno, la inclusión en géneros contemporáneos, pues básicamente las músicas sí o sí llevan bajo eléctrico, o sea, casi que ninguna música no lleva bajo eléctrico, pues hablando de músicas populares y bueno, generalmente. Bueno, ya hablé de las innovaciones tecnológicas en el estudio. Y bueno, sí, básicamente la grabación pues fortaleció el rol creativo del bajista porque pues se permitió hacer muchas como locuras dentro de estas dinámicas de grabación. Entonces ya para concluir, quiero mencionar pues que el bajo ha evolucionado con la tecnología y la estética musical claramente, ha sido adaptado a géneros tradicionales con creatividad, y la experiencia del estudio ha transformado su interpretación, sí, totalmente. Y quedan unas preguntas abiertas, pues que va a mencionar, como qué ocurre en otras ciudades, fuera de Bogotá, en materia de grabación del bajo eléctrico, cómo afecta la falta de crédito de los músicos de sesión en la construcción de memoria musical e historia del país. A pesar de que dentro de la lista de entrevistados hay 2 mujeres, igual qué papel cumplen las mujeres bajistas en la escena de grabación en Colombia y qué retos se enfrentan y cuál es el potencial del bajo eléctrico como instrumento pedagógico para preservar las músicas tradicionales colombianas en contextos escolares y comunitarios. Y ya, estas son las referencias de imágenes.